Bienvenidos a la lección número 11, Vivir con Cristo de la Escuela Sabática. En nuestro resumen semanal de esta semana hemos tenido grandes enseñanzas importantes para nuestra vida. Por eso en esta semana hemos estudiado la lección titulada Vivir con Cristo. Y esta está basada principalmente en Colosenses capítulo 3. Aquí el apóstol Pablo nos enseña que la vida cristiana no consiste solamente en creer en Jesús, sino también en experimentar una transformación real en nuestras vidas, en nuestra manera de pensar, nuestra manera de sentir y nuestra manera de actuar. Por eso, queridos hermanos, cuando aceptamos a Cristo, dejamos atrás nuestra antigua vida y entonces comenzamos a vivir una nueva vida. Pero esta vida ahora está guiada por el Espíritu Santo. Pero esto no significa que nuestras prioridades cambian. ¿Por qué? Porque dejamos de enfocarnos en lo terrenal para buscar las cosas del cielo. Y esto es sumamente importante tomarlo en cuenta, porque el versículo para memorizar nos recuerda esta gran verdad. Escuchemos esta verdad allí en Colosenses capítulo 3, verso 14. Y sobre todo, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. ¿Por qué? Porque el amor es la evidencia más clara de que Cristo vive ¿en dónde? En cada uno de nosotros. Y eso cambia la manera de vivir. Día domingo. Mentalidad celestial. Aquí encontramos nuestro versículo de Colosenses capítulo 3, verso 1 y 2. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, dice el apóstol. Aquí Él nos invita a tener una mentalidad celestial. Esto significa dirigir nuestros pensamientos hacia Dios y su voluntad. ¿Por qué? Porque muchas veces vivimos preocupados por problemas, bienes materiales, vivimos preocupados por ambiciones personales. Pero ¿sabes una cosa? El cristiano está llamado a mirar más allá de este mundo, tener su vista hacia el cielo, porque cuando aceptamos a Cristo espiritualmente, morimos y entonces morimos al pecado y resucitamos a una nueva vida. Nuestra verdadera vida está escondida ahora con Cristo, en Dios. Por eso, tener una mentalidad celestial no significa ignorar la realidad de este mundo, porque nos seguimos encontrando en este mundo, pero comenzamos a vivir con la perspectiva de la eternidad y eso cambia la manera de vivir de un cristiano. Día lunes, acabemos con lo terrenal. Aquí encontramos Colosenses capítulo 3, verso 5. Hagan morir pues lo terrenal en ustedes, dijo el apóstol Pablo. Él aquí está hablando de eliminar de nuestra vida aquellas cosas que nos alejan de Dios. ¿Como cuáles? Bueno, la inmoralidad, malos deseos, codicia, pensamientos impuros. Todas estas cosas irlas eliminando de nosotros. La Biblia enseña que estas prácticas pertenecen a la vieja vida. Y entonces ahora el cristiano no puede vivir igual que antes. Sin embargo, vencer el pecado no es algo que logremos solo con nuestras fuerzas. Necesitamos el poder de Cristo. Y cuando cada uno de nosotros permitimos que Jesús transforme nuestro corazón, entonces Él nos da la fuerza para dejar atrás lo que antes dominaba nuestra vida. Qué importante todo esto, queridos hermanos. Vamos a ver el día martes. Renovación en el conocimiento. Aquí encontramos Colosenses
capítulo 3, verso 9 al 10. Despojaos del viejo hombre y vestíos del nuevo. Pablo usa una comparación muy interesante y aquí él habla sobre la vida cristiana, que es como cambiar de ropa. Debemos quitarnos las vestiduras viejas, esas vestiduras antiguas, esas vestiduras del pecado, y vestirnos con el carácter del nuevo que Dios nos ofrece. Esta renovación ocurre cuando conocemos al Salvador, cuando conocemos a Cristo a través de su palabra. Mientras más lo conocemos, más somos transformados a su imagen. Además, en Cristo desaparecen las barreras, esas barreras que dividen a las personas. No importa la cultura, el origen o la condición, esa condición social. Todos somos uno en Jesús. Cuando estamos unidos a Él, su poder transformador va obrando en nosotros. Día miércoles, el carácter de la nueva vida. Aquí encontramos Colosenses capítulo 3, verso 12 al 13. El cristiano debe de reflejar el carácter de Cristo. Cada día, eso debe de hacerlo cada día. Pablo menciona varias cualidades importantes que son muy necesarias en nuestra vida, como la compasión, la bondad, la humildad, la mansedumbre, la paciencia, el perdón. Estas virtudes no nacen naturalmente en el ser humano. ¿Sabes por qué? Porque estas virtudes son el resultado de la obra del Espíritu Santo en el corazón. Por eso el apóstol Pablo concluye diciendo que debemos vestirnos de amor, porque el amor es el lazo que une todas estas cualidades. Qué importante esto, hermanos. Cuando vivimos de esta manera, nuestra vida se convierte en un testimonio del poder de Dios. Porque el Evangelio, dice la palabra, que es poder de Dios. Día jueves, viviendo la nueva vida. Colosenses capítulo 3, versos 16 al 17. Para vivir la nueva vida, la palabra de Cristo debe habitar en nosotros, debe de permanecer en nosotros. Esto significa estudiar la Biblia, meditar en ella y permitir que guíe nuestras decisiones. Pablo también menciona la importancia de la música espiritual, como salmos, himnos y cantos espirituales. El apóstol Pablo nos habla sobre eso, y es que esto edifica nuestra fe. Por eso la música tiene un poder enorme sobre nosotros, sobre nuestras emociones, sobre nuestros pensamientos. Por esa razón debemos elegir música que nos acerque a Dios. Y finalmente, el apóstol Pablo dice que todo lo que hagamos debe hacerse en el nombre del Señor, agradeciendo a Dios por su amor y su gracia. Qué importante es hacer todo en el nombre del Señor. Por eso, en conclusión, queridos hermanos, la lección de esta semana nos enseña que vivir con Cristo transforma completamente nuestras vidas. Cuando Jesús vive en nosotros, cambian nuestros pensamientos, cambian nuestras acciones, también cambian nuestro carácter, cambian nuestra relación con los demás. Queridos hermanos,
La vida cristiana es un proceso diario de renovación. Allí es donde el que dejamos atrás lo viejo y permitimos que Cristo transforme en nosotros, que Cristo forme en nosotros su carácter. Por eso que cada día podamos buscar las cosas de arriba y reflejar el amor de Cristo en todo lo que hacemos. Queridos hermanos, que esto llegue a ser una realidad en tu vida. Que Dios te bendiga tu vida, te ayude a vivir cada día más cerca de Él. Bendiciones y gracias por compartir este repaso.